disculpa por no estar en la apertura ayer. Estamos organizando en la Argentina una gran marcha en contra de la flexibilidad laboral, de las reformas que pretende el gobierno en materia de flexibilización laboral, en materia previsional y en materia tributaria. Ha enviado 3 grandes reformas que hasta ahora han tenido un marco de diálogo con la estructura orgánica del movimiento obrero, pero que el grueso de los trabajadores rechazamos plenamente ese diálogo, que está condicionado a la aceptación de baja en las condiciones de trabajo. Y como no somos pocos los que creemos que no se tiene que avanzar en acuerdos con el gobierno en este sentido, hemos decidido empezar a transitar un camino que es el de la movilización popular antes que sea tratado en el Congreso de la Nación, tratando de impedir que esas reformas laborales, que para nosotros no son un proyecto de ley de reforma laboral, sino un proyecto de ley de sometimiento laboral, ese debería ser el término correcto, que no escapa a las generales de la ley de lo que impulsan en otros países de la región. Y bueno, estamos en la coordinación de ese evento y tenemos un gran plenario de más de 1000 delegados el día lunes, en donde vamos a fijarle fecha a esto, por eso no pude estar presente ayer. Me parece importante la discusión y la alianza en defensa de la banca pública en los países de la región. Y creo, Guillermo, que como responsable tanto desde la conducción política como presidente, como vos como director de Uniamérica Finanza, deberíamos evaluar la posibilidad que cuando se hace la reunión de redes de banco que tiende a tomar un camino cuando hay empresas multinacionales en la región, deberíamos incorporar como una red más a la banca pública para que diserte y saque conclusiones junto con las redes de banco. Así como hay redes de banco del HSBC, como hay redes de banco del Scotiabank, nosotros deberíamos tomar como una red de banco precisamente la defensa de la banca pública y reunirnos con las otras redes de banco cuando se producen los encuentros de Unifinance. Hablo de la importancia de la banca pública en el sistema financiero no solo desde el lugar de un militante sindical, desde un ciudadano comprometido con lo público, sino también como un trabajador de la banca pública, porque provengo de ella, soy en mi país trabajador del Banco de la Nación Argentina. Y creo en la importancia de la banca pública desde algunos aspectos centrales que tiene que tener dentro del sistema financiero. El primero de ellos tiene que ver con el aporte que hace la banca pública al crecimiento sostenido de la economía. Cuando hay procesos de crecimiento económico en los países, generalmente la banca privada se muestra agresiva y participativa en el otorgamiento de crédito, pero lo hace básicamente sobre el crédito de consumo, y porque hay un crecimiento económico, entonces tienen posibilidades de cobrar los créditos que dan a partir de esa movilidad que hay y del trabajo que genera el crecimiento económico. Es ahí donde la banca pública, en lugar de volcarse al crédito de consumo, es la que propicia precisamente el crecimiento de la economía, brindando créditos a la producción. Al revés, cuando sucede que hay retracciones o recesiones en la economía, es la banca privada la primera que sale del mercado de crédito y deja de dar crédito y se dedica a otros productos financieros dentro de su portafolio de negocio, como le denominan, y entra en el mercado especulativo de los títulos públicos, entra en el cobro de comisiones exorbitantes por los servicios que se venden, o en nuevos modos o negocios del sistema financiero. Y de vuelta, la banca pública es la que, ante la ausencia de crédito del sector privado, sostiene para que no haya más recesión y ayuda a los procesos de crecimiento de la economía, nuevamente asistiendo precisamente a los sectores que necesitan de la producción, del empleo, para generar riqueza y generar empleo. Desde el aspecto del sostenimiento de la economía me parece sumamente importante e imprescindible la presencia de la banca pública. Desde el aspecto del financiamiento de los propios estados, que son titulares, ya sea a través de estados municipales, provinciales o nacionales de las entidades financieras, es importante e imprescindible la presencia de la banca pública. No es lo mismo que los estados recurran a los mercados de capitales internacionales a requerir financiamiento a tasas en dólares exorbitantes, porque a los países de la región así los tratan, salvo que sean condescendientes con la política del Fondo Monetario y del Banco Mundial de acceder a todas las peticiones que hacen, y ahí sí la tasa es un poco más baja. Por eso el Estado, con sus propios bancos, puede financiarse sus tesoros para el desarrollo de la actividad social, la actividad productiva,
Y también y particularmente se hace imprescindible la presencia para el financiamiento de la obra pública que genera el propio Estado, que es un dinamizador de la economía. Por eso se hace imprescindible la presencia de la banca pública también desde el punto de vista del financiamiento de lo que significan los Estados. Es imprescindible la banca pública inclusive desde el aspecto del cuidado territorial de las naciones, porque es en las zonas fronterizas en donde se necesitan también bancos para generar soberanía política. Hay países como el nuestro que inclusive hay territorios, como lo es Tierra del Fuego, en donde hay una decisión geopolítica de subsidiar la actividad económica o muchas de las actividades económicas para que haya presencia de argentinos cuidando el territorio. Por eso también es necesario, porque la banca privada claramente no va a diversos sectores de la sociedad que quedarían, si todo el sistema fuera privado, quedarían sin posibilidad de tener servicio financiero. Nadie va a un pequeño pueblito o a una comarca a poner una institución financiera porque no le es rentable. Sí, ahí va la banca pública. Por eso, desde el aspecto territorial y geopolítico, se hace absolutamente necesaria la presencia de la banca pública. También lo es importante desde otros aspectos, que ustedes lo abordaron bien, y creo que el compañero Betao en el video en donde lo tiene como protagonista para el Oscar, como primer actor, desarrolla muy bien un concepto, que es la necesaria e imprescindible presencia de la banca pública para regular la tasa de interés en los mercados de capitales. Si ya tienen pingües ganancias, excesivas ganancias, sobredimensionadas ganancias los sectores privados, imagínense si no existiera la banca pública que regula la tasa de interés en el sistema financiero. Porque solo la voracidad empresaria y rentística de los sectores privados les hace ver nada más que la ganancia fácil y el atajo fácil de una tasa alta para cada vez llevarse más dinero. La expresión más acabada de esa voracidad la expresan los bancos del sistema financiero, que son los administradores de las AFP en Chile, que aprovecho para acompañar nuevamente, como tantas veces hemos hecho a los compañeros de Chile en su lucha en contra de la AFP. Le toman el dinero al 4%, que es la renta que le pagan al trabajador como mucho, y se lo prestan a través de sus bancos al 40%. Entonces ahí expresan qué hace la banca privada cuando no tiene una contención de la banca pública. Toma los dineros de un país, de una región o de un segmento social o de una determinada actividad a una tasa muy baja para prestarla luego a una tasa muy alta. Entonces también se vuelve imprescindible la banca pública como regulador de lo que ellos denominan el mercado financiero en cuanto a la tasa. Y uno se preguntará, porque esta es la pregunta del millón, y bueno, ¿es posible sostener la banca pública hoy en estas condiciones geopolíticas que está sufriendo la región y que ustedes la han desarrollado muy ampliamente en las exposiciones que me precedieron? Miren, desde el funcionamiento de la economía y de la macroeconomía sería posible. Desde el funcionamiento político tenemos grandes obstáculos para preservar la banca pública, y por eso el esfuerzo militante de las organizaciones sindicales. ¿Por qué digo que desde la macroeconomía o desde la economía sí es posible sostener sistemas financieros públicos que sean eficientes y que tomen gran parte de lo que es el negocio financiero en los países para desarrollar programas productivos desde las propias entidades financieras públicas? Porque el mundo ha sufrido un proceso de financiarización de la economía, y uno toma como referencia los propios números del Banco Mundial, que expresan con claridad que en la década de los 80, el PBI de producción mundial era similar a la cantidad de activos financieros del mundo. En la actualidad, los activos financieros del mundo son 4 veces el PBI de producción, porque hubo un proceso de financiarización de la economía. Y si se toman los derivados de los productos financieros, cual puede ser la cotización de acciones en bolsa, es 12 veces el producto financiero sobre el PBI de producción. ¿Qué significa esto? Que hay una cantidad de dinero dispuesta en el sistema financiero porque el excedente de la renta de producción, en lugar de generar mayor cantidad de puestos de trabajo, mayor crecimiento de la economía, para cubrir con trabajo a un mayor crecimiento poblacional o demográfico que tuvo el mundo, lo que hizo fue seguir teniendo un mismo nivel de actividad y su excedente renta pasarlo al sistema financiero. Pues bien, ahí es donde tiene que operar
la parte pública para apropiarse de esos dineros y reconstruir el circuito de producción y volver a generar un equilibrio entre lo que es el PBI de producción y lo que es económicas o las condiciones de la economía a partir de la financiarización de este proceso mundial, este fenómeno mundial que hay y que empezó con la globalización, porque no hay que olvidarse de esto. Este proceso de financiarización comienza con la globalización, que es la desregulación de los mercados financieros en el mundo y la adhesión incondicional a las políticas del consenso de Washington, al que adhirieron la mayoría de los países cuando tuvieron gobiernos liberales que afectaron los sectores productivos de las naciones a las que pertenecemos. Digo, desde lo económico está. Ahora, la pregunta es, desde lo político, y desde lo político vamos a tener que hacer un gran esfuerzo militante desde los sectores populares, las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales y los partidos políticos, para lograr este concepto de que la banca pública es absolutamente necesaria para el funcionamiento de la economía con sentido productivo y de empleo. Porque está claro que hay una decisión geopolítica en el mundo de desplazar a los gobiernos populares de la región por gobiernos pro-capitalistas. Algunos lo hicieron por vía de un golpe de Estado denominado blando. No, los golpes no son blandos o son duros, son cruentos o no cruentos, pero son golpes al fin. Y ese es el proceso político que sufrió el hermano país de Brasil. Y en otros casos, lamentablemente, como en mi país, porque llegaron por vía del voto popular. Y esta es la gran derrota cultural que tenemos los argentinos de no haber podido explicarle desde los partidos populares a la sociedad la necesidad de contener a la sociedad dentro de un programa político popular y nacional que defendiera los intereses del pueblo. Acompañado, por supuesto, el otro sector, que es el que termina triunfante, por una gran parafernalia de medios de comunicación que hicieron viable la inoculación del odio respecto a los gobernantes que se iban en función de que habían amenazado los privilegios de las corporaciones en Argentina. Por eso tenemos dificultades de los políticos, porque ellos son homogéneos. Y acá me meto en un tema estrictamente político. La derecha es homogénea. Nosotros desde los sectores progresistas tenemos la tendencia a dividirnos porque o nos corremos por izquierda a ver quién tiene un pensamiento más de izquierda, o nos corremos porque en la discusión de una justa o más justa distribución del ingreso terminamos excediéndonos. Y quizás no vemos en el fondo que esa pelea trae un desgaste a nuestro gobierno y ese desgaste ocasiona que la derecha luego tome el poder. Por eso es absolutamente necesario construir la articulación de la protesta social contra estos gobiernos desde la unidad del movimiento obrero, como han expresado algunos compañeros hoy y ayer aquí. Pero ¿qué es la unidad sin un contenido? Es un concepto abstracto y vacío. La unidad para sacarse fotos de dirigentes vanidosos expresando que son parte constitutiva de la organización del movimiento obrero no sirve si no hay, como explicó atrás el compañero de Colombia hace un rato en una exposición brillante, la definición que además de articular la protesta social, el movimiento sindical tiene que tener pensamiento político. Quizás no inmiscuirse en la cuestión partidaria como él lo expresó, partidista o de interna, pero sí tiene que tener un programa que establezca qué pretende el movimiento obrero en cada país respecto a la educación, la cultura, la justicia, la seguridad y la previsión social como mínimo. Porque si no le regalamos la agenda solamente a la política, que tiene su derecho porque para eso votamos y hay democracia, y se la terminamos regalando a los hijos empresarios y a las corporaciones que sí generan agenda. Y el mundo se maneja por tres actores de poder, que son el capital, el trabajo que representamos nosotros, esos compañeros, y los estados que deben regular. Nosotros estamos ausentes de la discusión porque a veces propiciamos la unidad del movimiento obrero desde un concepto vano y vacío, como lo es simplemente estamos juntos. Estamos juntos, pero ¿para qué? La unidad tiene que ser con contenido, con propuestas programáticas, conceptuales e ideológicas. Y desde ahí la construcción de un modelo de unidad que articule la protesta social para hacerle pagar todos los costos a los gobiernos de derecha que vienen a saquear los derechos de los trabajadores y, por otro lado, generar la necesaria agenda de lo que los trabajadores queremos como modelo de país y como modelo de región. En ese andar creo que hay medidas que tomar y son urgentes y son necesarias, y es construir una gran comunicación social primero para expresar estas ideas de la necesidad del funcionamiento de la banca pública como articulador del desarrollo y crecimiento, porque no es lo mismo crecimiento que desarrollo en una nación.
hay que trabajar y en cada lugar donde se intente el camino fácil de la privatización de la banca pública, estar todos juntos, los compañeros del continente, acompañando al compañero al que le quieran privatizar su banca pública en cada lugar. Se hace necesario que se escuche la voz internacional, y en esto lo explicaba recién Martín, creo, cuando hablaba hace un rato, y muchos preguntaban, decía, ¿y para qué nos juntamos? Y es necesario que estemos en la internacional. Miren, los sectores capitalistas, cuando tienen problemas, ¿cómo lo resuelven? Fusionan sus empresas. ¿Y para qué las fusionan? Para ser más fuertes, más poderosos y tomar posiciones dominantes en el mercado. Entonces, a problemas globales hay que darle respuestas sindicales globales. Por eso se hace necesaria la presencia de UNI en cada conflicto y en cada vez que cada uno de nuestros compañeros tenga algún tipo de inconveniente en este sentido. Lo tercero, no hay que dejar caer el patrimonio de la banca pública. Lo explicó mi compañero Daniel Mercado ayer y lo ratificó hoy. En Argentina, por ejemplo, hay un proceso de descapitalización o despatrimonialización del Banco Nación Argentino. Pretenden sacarle 22.000 millones de su patrimonio neto para gastos del Estado. Y uno dirá, está bien, porque en realidad si hay una banca pública tiene que devolver a la sociedad en distintos aspectos su funcionamiento, su renta. Ahora, no es más fácil que un banco público la devuelva a través de otorgar créditos a tasa preferencial para generar empleo, que para que ese dinero que van a utilizar hoy en mi país sirva para pagarle a los fondos buitre, porque cuando vaya a rentas generales para pagar la deuda con los fondos buitre que fue ilegal, abusiva e ilegítima? Claramente hay que defender el patrimonio de las instituciones financieras, porque van por el patrimonio, y cuando se quedan sin dinero para prestar, empiezan con lo que decía Betao hace un rato, el discurso de que son ineficientes, son deficitarios, y el mejor camino es la privatización, porque todo lo privado es mejor que lo público. Y también hay que demostrar, en este último punto, nuestra comprensión de que hay avances tecnológicos en el mundo, y en los cuales tenemos que exigir a los estados que son dueños de los bancos que nos den las herramientas y los instrumentos precisamente para que esa tecnología sea aplicada para la mejora de la calidad de atención, para la mejora de la calidad de vida del trabajador y no para perder su empleo, y para que podamos competir en un pie de igualdad con la banca privada y no terminemos siendo bancos vetustos, atrasados, que en un banco privado van y salen en 5 minutos y en un banco público se pasa media hora para hacer una operación. Ese conglomerado de cosas, acciones y discusiones tiene que tener un fondo o un trasfondo político, que es la discusión ideológica de modelo de país y de modelo de región que pretendemos cada uno. Porque si nos quedamos solamente en lo reivindicativo, por mal camino vamos, porque eso es lo que quieren, mientras ellos construyen una sociedad distinta a la que nosotros soñamos y anhelamos. Bienvenida sea este encuentro y ojalá las conclusiones sean contundentes en este sentido. Muchísimas gracias.